gracia delante de Dios. Esa palabra que le halló gracia delante de Dios, ¿no? Esto es una palabra muy preciosa. Ya hemos dicho, la palabra gracia es favorecido. No es que Noé haya sido un hombre especial, no es que Noé era un hombre consagrado a Dios, nada de eso, sino simplemente Noé halló gracia delante de Dios, ¿no? Un favor inmerecido, ¿para qué? Para preservar la vida de los hombres. De ahí que Noé y su familia entraron al arca, se salvaron. Pero me toca mucho esta palabra. Pero Noé halló gracia, ¿no? Un favor que no se merecía, ¿no? Un favor que era de Dios en su naturaleza, darle este favor a Noé. En el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos, vamos a leer, capítulo 11, el verso 5 y 6. Romanos 11. Dice en el verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo está hablando de un remanente, de un residuo de judíos escogidos por gracia. No porque estos judíos eran algo mejores que los otros, sino que había un remanente que Dios lo escogió por su gracia. Qué tremendo es pensar, por su gracia, ¿no? En el verso 6 dice, y si por la gracia ya no es por obras, si de obras y de manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la gracia no es un pago de Dios, ¿ah? No es un premio de una buena conducta, de un buen comportamiento, de una nueva moral, nada de eso. Todo al contrario. Dios tiene hoy un pueblo escogido por su gracia. Ahora, si fuera un pago, deja de ser gracia. Si fuera un premio, ¿no? Nuestra salvación también sería, ¿no? No sería por gracia. Así que eso es lo que nos dice Romanos, que Dios nos escogió a nosotros, a cada uno de los que estamos en esta noche escuchando. Dios nos escogió por su gracia. Y Dios nos salvó por su gracia, no porque nos hayamos hecho algo. Esa es la diferencia entre la religión y la fe. En la religión el hombre quiere agradar a Dios. En la religión el hombre hace muchas cosas a fin que Dios, ¿no?, pueda complacerle y llamarle. Pero en el evangelio eterno consiste que Dios escoge al hombre, que Dios lo llama al hombre. ¿Y por qué? Por su pura gracia. Pura gracia, nada, no es un pago. Así que el que les habla es un hombre que Dios lo ha llamado por su gracia. Y si permanezco es por su gracia. Y por su gracia de él me ha llamado también a anunciar el evangelio. Es puramente la gracia de Dios. Entonces, concluimos con esta parte de Romanos que nos dice, ¿no?, que Dios nos ha escogido. ¿Por qué? No porque usted es buen hombre o buena mujer. No es porque usted es una persona de una moral muy correcta. Nada de eso, sino Dios, por su gracia, nos escogió y por su gracia nos reserva dentro de su vida, dentro de su propósito, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué más podemos decir en esta noche? También podemos decir lo que dice en San Juan 1:17.
En San Juan 1:17 dice, a la verdad, la ley vino por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia por medio de Jesucristo. Quisiera leer. Pues por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la ley decía, el que hace estas cosas vivirá, ¿no? O sea que la ley nos condiciona a hacer muchísimas cosas. Y si tú no haces, no has caído de la ley. De manera que ningún hombre, los que iban con ley y los que iban sin ley, ningún hombre pudo obedecer la ley de Dios. Todos nos hemos hecho pecadores. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Pero la ley vino por Moisés. Pero la verdad y la gracia por medio de Jesucristo. ¿Ah? Así que la verdad y la gracia por medio de Jesucristo. Esto dice en San Juan 1:17. ¿Ah? Así que los que estamos reunidos, escúcheme, el Evangelio ha llegado a usted por su gracia. Si usted ha recibido a Cristo, es por la gracia de Dios. Si usted ha creído en el Señor, es por su gracia. Si usted permanece en el Señor, es por su gracia. Si usted vive fiel a Él, es por su gracia. Nada es nuestro, todo es un favor inmerecido de Dios. Así como hemos dicho, aún lo que Él nos ha escogido. Siempre los humanos tenemos esta costumbre, una forma de creer. Y escuchamos hoy día tantísimos predicadores decir que Dios ha visto en ti un potencial, ¿no? Y porque Dios ha visto un potencial como predicador o como músico o con cualquier otro don, Dios te ha llamado, porque a ti te ve un potencial. No. Dios dice la Escritura en Corintios, lo desecho, lo que no sirve, escogió Dios. ¿Ah? Dice, escogió los necios para avergonzar a los sabios, a los débiles para avergonzar a los fuertes, lo que no servía para nada, para hacer de ellos, ¿ve? Para hacer de ellos. Eso también le dijo Dios a David. David, Dios lo escogió para que sea su rey en Israel, ¿no? Y más tarde, cuando él comete pecado, Dios le dice, yo te escogí detrás de las ovejas. ¿Ah? Le quité el reino a Saúl, te la entregué a ti. ¿Y por qué? Por su pura gracia de Dios. ¿Ah? Así que los que hoy, en esta noche, estamos reunidos, queremos que entender que fue la gracia de Dios que nos llevó hacia Cristo. Fue la gracia de Dios que nos hizo entender, ¿no?, que en la cruz estaba nuestra salvación y en su sangre está nuestra justificación y nuestra santificación. ¿Ven? Y esa fe que tenemos no es nuestra, esa fe vino de Dios. Ahora bien, vamos a leer otra escritura que está en el libro de Hechos, capítulo 15, el verso 11. En la parte final de este capítulo, esto dice así. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera, de igual modo que ellos. ¿Qué está diciendo? En el capítulo 15 hay un asunto doctrinal. Los hermanos que habían creído en Cristo, los judíos, querían que los gentiles guarden la ley. Estaban diciendo, bueno, es bueno creer en Cristo, pero vamos a añadir también las buenas obras. Entre ellas estaba la circuncisión, ¿no? Y otras cosas que estaban en la ley. Entonces, después de una discusión, de un debate, el Espíritu Santo determinó. Entonces, ellos ahora, esta ocasión, está diciendo Pedro, está diciendo a los ancianos que se habían reunido, antes creemos, ¿quiénes? Que como los gentiles, ¿va?, fueron salvos por gracia, nosotros también los judíos somos salvos por la gracia. O sea, fuera de la gracia de Dios no hay salvación. Judíos y gentiles, por su gracia Dios nos ha llamado
a la salvación. Esto es precioso, ¿no? Esto es precioso. Entonces somos salvos, ¿por qué? Igual que los judíos, por su gracia. Nosotros los gentiles somos salvos de la misma manera. Ellos con ley pecaron. Nosotros sin ley somos pecadores. Ambos dependemos del favor inmerecido de Dios. ¿Ah? Por eso la salvación es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, el verso 8 nos dice, porque por gracia sois salvos, ¿ah? Por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios. Un momento, quisiera que usted piense. ¿Ah? Nosotros que hemos sido salvos por fe, nosotros que hemos sido llamados y escogidos para ser sus servidores, seamos hombres o mujeres, ¿ah? Hemos sido llamados. No somos mejor que mucha gente que no cree en el Señor. Hay ateos que no creen en Dios, pero son buena gente. ¿Ah? Hay gente de las diversas religiones que existen, ¿no? Pero que son buena gente, buen padre, buen esposo, buenos hijos, buen vecino, de una conducta muy correcta. Pero sin embargo, el Señor no lo ha llamado, no lo ha escogido. Pero a ti y a mí, Dios en su gracia nos ha escogido para salvación. Él nos ha llamado a tocar la puerta en tu corazón, ¿no? Y Él nos ha dicho, abre, y le hemos abierto y Él ha entrado. ¿Por qué? Por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, también el llamamiento, Gálatas 1:15. También el llamamiento es también por gracia. Mira lo que es por gracia. La gracia es un favor inmerecido. Segundo, ¿qué es? Hemos dicho que la gracia es la misericordia de Dios. ¿Ah? La misericordia de Dios de acuerdo a Romanos 11, 5 y 6. Hemos dicho que el Evangelio y la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos diciendo en Hechos 15 y 11, ¿no? La salvación es puramente por gracia. Ahora bien, y queremos hablar de nuestro llamamiento, así que sea para salvación o a un don o a un ministerio, como se llama. Él nos ha llamado por su gracia. Gálatas capítulo 1, verso 15, dice la palabra, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Imagínate, aún todavía no habíamos nacido, Él nos conocía. Antes que nazcamos, Él nos llamó por su gracia. Usted no ha hecho ni bien ni mal, pero ya por su gracia. Y eso el Señor también, el apóstol Pablo, compara a quién. Lo compara entre Esaú y Jacob. ¿Ah? Amé a Jacob, aborrecía a Esaú. Todavía no habían hecho ni bien ni mal, pero Jacob fue escogido. ¿Por qué? Por su pura gracia de Dios. Ese favor inmerecido. Entonces, ¿qué nos dice? Y volvamos a repetir Gálatas 1:15. ¿Ah? Cuando llegó, ¿no? Dice, pero cuando le agradó, ¿a quién le agradó? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por su gracia. Escúcheme, el Evangelio no ha cambiado. El Evangelio hoy y ha sido y es por revelación. Es por revelación de Dios. No es algo que tú quisieras. No, sino Dios en su gracia se revela, se hace conocer. Eso es lo que Dios hizo con Pablo, lo hizo con todos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Se recuerda usted que había un hombre que había venido a adorar a Jerusalén? Este era tesorero de la reina candiense de Etiopía. Era un prosélito del judaísmo. Y él estaba leyendo el libro de Isaías 53. El Señor le dice, le habla el Espíritu Santo a Felipe, salga, camino al desierto.
y Felipe en obediencia sale. Y cuando ve un hombre que viene sobre un carro, el Señor le dice, acércate a ese hombre, le dice. Cuando él se acerca, le dice, ¿entiendes lo que lees? El hombre dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseña? Subiendo Felipe le enseña. Esa revelación es por su gracia. Nuestra salvación es por su gracia. Nuestra conversión es por su gracia. Y también el apóstol Pablo, nada de bueno hacía. Estaba persiguiendo a la iglesia. Y Dios por su gracia lo llamó. Lo llamó para ser un servidor de él. Primeramente, para su salvación. Usted se recordará cuando Ananías, el Señor le dijo a Ananías que fuera a verlo a Pablo, y él estaba ciego y no veía. Y él dice, Señor, he oído que este hombre ha hecho mucho daño a la iglesia, ha perseguido, ha encarcelado, ha maltratado. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido es. Y cuando llega Ananías le dice, hermano Pablo, el Señor que se te reveló en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que así sucedió y le cayeron de los ojos como escamas y comenzó a mirar, ¿no? Y el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo también y también se bautizó. Esto dice la Escritura. Ahora bien, también quisiéramos leer en el libro de Hechos 18:27. Hechos 18:27, ¿no? Y vamos a ver qué cosa. La fe. Dice la palabra. Queriéndola pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Mira, que aún nuestro creer en Dios es por su gracia. ¿Cuánta gente hoy quisiera creer y no puede? Lo escuché a una política, ¿no? Hablando de la fe. Una mujer que es atea, dijo, ¿cómo no quisiera creer? No quisiera creer. Porque veo que los que creen en Dios son felices. Veo que los que creen en Dios se sienten realizados, ¿no? ¿Y cómo no quisiera creer? Escúcheme, el Evangelio es revelación de Dios. Es revelación a quienes Dios se revela. Y los que estamos en esta noche reunidos, cada uno de ustedes, podemos caer de rodillas a adorarle a Dios. Porque por su gracia es lo que creemos. Eso dice donde estamos leyendo en Hechos 18:27, la parte final. Llegando allá fueron en gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué habían creído? Por la gracia de Dios. Esto debe llevarte a ti a adorar a Dios, a glorificarle a Él, saber que a ti te ha escogido, que a ti te ha llamado y te ha dado la salvación por gracia y te ha dado la fe para que tú creas. Qué asombroso es pensar en el favor inmerecido de Dios. Ahora bien, quisiéramos leer otra escritura, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el verso 24. Ya nos habla de la justificación. En este verso nos habla de la justificación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todos nosotros somos pecadores, somos deudores, pero Dios en su grande amor nos ha absuelto de culpa, completamente absuelto. ¿Por qué? Por su gracia. Usted no ha hecho nada para que Dios te absuelva, sino Él en su amor. Él extiende su gracia para absolverte de toda culpabilidad, como si usted nunca hubiese pecado, como si yo nunca hubiese pecado. Eso es lo que nos dice en Romanos 3:24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que usted ha sido redimido gratuitamente y ha sido redimido por su gracia. Usted ha sido comprado por su gracia. Es asombroso pensar en esta doctrina de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo un día, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Por su gracia está todo. Por su gracia hemos creído. Por su gracia somos salvos. Por su gracia somos santificados. Somos justificados. Por su gracia estamos preservados para su venida. Por su gracia cuando el Señor venga, seremos levantados. Por su gracia estaremos con el Señor para siempre. Así que este evangelio que predicamos es el evangelio de la gracia. Ahora bien, también esta gracia nos perdona, ¿no? Eso está en Efesios 1:7. Escúcheme. Somos perdonados. ¿Por qué ha hecho usted para que le perdone? La religión, por veces en otro tiempo y en muchos lugares también. Por ejemplo, en Piura, al señor de Ayabaca, ¿no? Los que van a esta peregrinación llevan sus azotes y semidesnudos se azotan duramente para alcanzar el favor de Dios. ¿Y cuánta gente quiere alcanzar el favor de Dios? El favor de Dios no se alcanza. El favor de Dios no es un premio. El favor de Dios no es un pago por lo bueno que usted es. El favor de Dios es gratuitamente. Y aún somos perdonados nosotros por su gracia. Y lo dice en Efesios 1:7. En quien tenemos redención. Redención, hemos sido comprados, redimidos por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Su gracia es una riqueza, una inmensa riqueza. Si Él nos escucha en nuestras oraciones, es por su gracia. No porque somos nosotros, sino porque Dios le gusta hacer favor inmerecido, que no nos merecemos. Y esa es su riqueza de su gracia, una riqueza. El Señor nos ha llamado, Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, Él nos ha salvado, Él nos ha justificado, Él nos ha santificado, Él nos ha dado el don del Espíritu Santo, Él nos ha dado el llamamiento y los dones. ¿Por qué? Por su pura gracia. Así que usted, si ayunas, tú no ayunas porque vas a buscar el favor de Dios. El favor de Dios es inmerecido, es para todo aquel que cree. Y por su gracia también nosotros somos consolados. En estos días, con la pandemia del coronavirus, partió con el Señor un hermano conocido en Piura, ¿no? Partió con el Señor. Y por su gracia también somos consolados. Dios quiere consolarnos, anima. ¿Por qué? Por su gracia. Usted no se merece la salvación. Usted no se merece el perdón de Dios. Usted no se merece ser justificado. Usted no se merece ser santificado. Nada de lo que tú puedas hacer sirve. No sirve. Así como Adán y Eva se hicieron sus trajes, sus delantales, sus taparrabos, de la misma forma, ¿no? ¿Qué sucede? La gracia de Dios es gratuito. Aún el creer viene de Dios. Y vamos a finalizar leyendo Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Vamos a finalizar ello. Segundo de Tesalonicenses 2:16. Por su gracia somos consolados. Por veces hemos llegado a una abundante aflicción, una inmensa tristeza en nuestra vida. Y la Biblia, mira lo que dice. El mismo Jesucristo, el mismo, no es otro, el mismo. Dios de nuestro Padre, Dios
nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. La gracia de Dios nos consuela. No nos merecemos nosotros el perdón, no nos merecemos ser consolados, pero la gracia de Dios nos consuela, nos fortalece y nos anima, como dice la palabra del Señor. ¿Ah? Entonces el hombre es salvo por gracia. El hombre es llamado por gracia. ¿Ah? Es escogido por gracia. Es santificado por gracia. Es preservado por su gracia. Y va a ser llevado en su venida por su gracia. ¿Ah? Va a ser... Y el evangelio que predicamos es por gracia. El apóstol Pablo en todas sus cartas, comienza diciendo: la paz y la gracia sea de Dios. ¿Va? El hombre que se aparta de la voluntad de Dios pierde la paz y también pierde el favor inmerecido, porque si tú quieres hacer las obras para ser aceptado por Dios, ya estás falto, has caído de la gracia de Dios. Y nosotros vamos a permanecer en su favor inmerecido hasta cuando Él venga. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Escúchenme. El coronavirus ha llevado a mucha gente, bueno, algunos al infierno, a otros al cielo, pero ha llevado tantísima gente. Si no hemos sido tocados nosotros, es por su gracia, su favor inmerecido. No nos merecemos, pero Él ha enviado sus ángeles, ha enviado su presencia para estar con nosotros. Y el mal no nos ha tocado. ¿Ve? El Señor los bendiga. Quisiéramos que nosotros nos convertamos los predicadores de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios. Padre, te doy gracias, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por esta noche. Saber que por tu gracia estamos aquí. Por tu gracia inmerecida hemos sido salvos. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por tu iglesia. Oh Señor Jesús, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por el perdón que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, por cada cosa te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén.